Bueno, buen día a todos. ¿Se escucha bien? Sé que sí. Vale. Bueno, pues nada, tenemos una nueva sesión de WIRRESIS. En esta ocasión hablaremos de lo que es la hemoptisis y la hemorragia alveolar, más que pulmonar, la hemorragia alveolar. Vale, entonces, eh, a ver, cambiamos esto de acá para que no haya confusiones. Alveolar. Va. Perfecto. Entonces, vamos a empezar la sesión. Cambiará un poco la secuencia de las sesiones como está en el programa. Los siguientes días, el jefe de residentes me pasará el listado de las sesiones y a quién queda asignada para que con tiempo revisen qué caso clínico o qué eh, journal club presentará cada uno. ¿De acuerdo? Y esto lo dejaremos programado hasta el 31 de diciembre. Ya luego veremos si continuamos con las sesiones o no. Bueno, pues entonces, volviendo, vamos a hablar de hemoptisis y hemorragia alveolar difusa. ¿De acuerdo? Entonces, por sugerencia de Manuela, hemos hecho lo posible por combinar tanto la parte teórica de todo lo que tienen que saber y el protocolo que en breve saldrá del hospital. De hecho, que ya está la última versión y está pendiente de que lo aprueben. Pues lo primero que tienen que tener claro es que el riesgo vital en la hemoptisis no está dado estrictamente por el volumen, sino que lo más importante es la inestabilidad hemodinámica y obviamente pues que el paciente presente insuficiencia respiratoria. ¿Vale? Es decir, el compromiso vital está dado es por el riesgo de asfixia. Es verdad que también tendremos como criterio secundario pues el hecho de que el paciente vaya expectorando más de 150 mililitros en 24 horas a una velocidad mayor de 100 mililitros por hora. Esto a veces es difícil de cuantificar. Globalmente lo que sí hay que tener presente en la hemoptisis es que el 90% son hemoptisis que no son masivas y que se autolimitan con manejo conservador. El primer paso, por tanto, que deberíamos de tener es confirmar realmente si se trata de una hemoptisis o no. La hemoptisis verdadera, pues viene del árbol traqueobronquial y suele ser sangre, pues roja, brillante, espumosa, mezclada con el esputo y el paciente suele referir que empieza con tos y en ese momento expectora sangre. Mientras que la pseudohemoptisis puede ser de la cavidad oral o de la nasofaringe, no tiene las mismas características, pueden ser un poco mixtas y hay que preguntar bien por la historia de epistaxis o si el paciente tuvo la sensación de que algo escurrió hacia atrás, como si estuviera teniendo escurrimiento postnasal. Y luego, la hematemesis, que el origen es digestivo, la sangre, como ha estado en contacto con el medio ácido del estómago, pues suele ser en pozo de café o al menos sangre oscura, puede contener restos alimenticios y habitualmente está precedido de náuseas o de vómitos. Esto parece una tontería, pero muchas veces es hacer una buena anamnesis lleva a que podamos distinguir las tres fodas y no desviarnos de cuál es la causa, ¿vale? Otra cosa que suele ser frecuente es que un paciente que expectora sangre, es poco probable que si tuviera una hemoglobina basal normal tenga una caída importante de la hemoglobina, ¿de acuerdo? Porque una caída importante de la hemoglobina significa que ha perdido litros de sangre y habitualmente, pues, a no ser que tenga una insuficiencia respiratoria severísima y esté intubado, es altamente poco probable y hay que pensar en que un paciente que refiere que está sacando sangre y que tiene una rápida caída de la hemoglobina, más si ella está asociada a repercusión hemodinámica, probablemente el origen más probable que sea digestivo. Entonces, el segundo paso será, por tanto, hacernos la pregunta de si hay compromiso de la vía aérea, si hay una hipoxemia marcada como, bueno, una insuficiencia respiratoria marcada como una P2 menor de 60, o si hay inestabilidad hemodinámica. ¿Vale? Si la respuesta es sí, pues entonces lo que tendremos que hacer es activar un protocolo o una vía, que es la que llamaremos vía rápida, ahora les explicaré, y deberán avisar al busca de la UBI desde urgencias. ¿Vale? Por tanto, nosotros estaremos en la posición de que nos llamarán. Y ese paciente de entrada
por urgencias, pues debe tener una analítica básica con un hemograma, una coagulación, una función renal. Todos deben tener reservado a sangre, porque uno no sabe en qué momento puede empezar a sangrar más. Una radiografía de tórax portátil, si hay, o sea, para no estar desplazando al paciente, si se puede hacer. Y, y también, si el paciente va sacando, pues va expectorando, pues cursar un BK seriado después. ¿De acuerdo? Y hay unos parámetros que nos tienen que poner un poco en alerta, ¿vale? Y es tener una hemoglobina menor de 7, una coagulación con un INR mayor de 3, plaquetas menores de 50.000, la insuficiencia respiratoria o la hipercapnia asociada a esa insuficiencia respiratoria, una creatinina mayor de 2, y lo que les digo, todos los pacientes haremos una reserva de sangre por lo que pueda ocurrir. Luego, la bifurcación clínica de la que les hablaba antes es que tendremos prácticamente dos escenarios: el escenario del paciente con hemoptisis amenazante y el de no amenazante, ¿vale? Entonces, el de la hemoptisis amenazante será lo que les decía antes, es una ruta emergente donde empezaremos a hacer todo de urgencias, pero que el objetivo será que el paciente sea trasladado a la UBI y sea embolizado, ¿vale? Obviamente no tiene por qué ser primero la UBI y luego la embolización, puede ser, y lo que habitualmente hacemos es de urgencias se emboliza y luego sube a la UBI. Mientras que la hemoptisis no amenazante, pues ya hablaremos de cómo nos moveremos con ella. Pues en el caso de la amenazante, la medida más rápida o lo primero que tenemos que hacer es, si sospechamos de dónde está sangrando el paciente, porque lo vimos en la radiografía o porque ya tiene los antecedentes de una hemoptisis reciente y sabemos o intuimos de qué lado es que está sangrando el paciente, pero ponemos de cúbito lateral hacia el lado afectado con la intención de proteger el pulmón que no está sangrando. Aseguraremos la vía aérea con el oxígeno que sea necesario. Y si vemos que el paciente está sangrando mucho y está con una insuficiencia respiratoria importante, pues eso nos tiene que poner en aviso de que ese paciente probablemente habrá pues, que proteger la vía aérea, por lo tanto habrá que intubarlo. Pondremos dos accesos venosos periféricos cortos, pero de gran calibre, para poder hacer reanimación y administrar medicamentos. Y lo que les digo, de urgencias harán una llamada inmediatamente aquí al busca de la UBI. Coordinaremos lo que es la reserva de hematíes, plasma y plaquetas, y tendremos que proteger la vía aérea. Desde urgencias, el aviso tienen que darlo a anestesia, ¿de acuerdo? Porque en urgencias quienes intuban por los protocolos que hay es anestesia, ¿de acuerdo? Entonces, la intubación debe hacerse lo posible porque sea por un tubo de gran calibre, al menos del 8, idealmente mayor o igual a 8,5. Eso con la idea de que tengamos espacio para después entrar con el broncoscopio, retirar coágulos, poder hacer procedimientos. Si el tubo es demasiado estrecho, pues es un lío porque no podremos hacer casi procedimientos. Tenemos varias alternativas de tratamiento. Está el uso del tubo de doble luz, el bloqueador bronquial, el broncoscopio rígido, pero hay que tener en cuenta varias cosas. El tubo de doble luz parece ideal porque pues de alguna manera estamos con el doble balón que ahora les mostraré, estaremos protegiendo vía aérea y bloqueando el lado de donde está sangrando, pero tiene el problema de que es muy estrechito. Después ya por ahí solamente van a caer broncoscopios pediátricos y luego poder hacer aspiración de coágulos y demás es liante y terminará obligando a hacer un recambio de tubo. El bloqueador bronquial está muy bien. El único problema es que esos bloqueadores bronquiales habitualmente pues toca ir hasta el gabinete de fibros para coger alguno. Aquí en la UBI se ha pedido que hayan un par, entonces pueden preguntar aquí en la UBI también qué bloqueadores hay. Y el broncoscopio rígido, pues tiene, ya les diré en qué situación es indicada, pero pues habitualmente en este hospital la broncoscopia rígida la hace cirugía torácica, ¿vale? Y este gráfico lo resume bien. Eso es un ejemplo de un paciente, por ejemplo, en el lado superior izquierdo, es un paciente que está en ese momento sangrando del lado derecho, entonces lo que queremos hacer es mantener protegido el lado izquierdo, por eso introducimos un tubo de manera selectiva, ¿no? Bloqueamos el lado izquierdo del paciente y por ese lado lo intubamos. Esto es dificultoso hacerlo obviamente a ciegas, por eso es un ejemplo. En el B tenemos un tubo de doble lumen, que ahí se da cuenta que tiene un balón superior que bloquea, digamos, a nivel traqueal como todos. Y luego lo que tenemos es, para evitar que la sangre, en este caso, el sangrado es del lado
contralaterales del lado izquierdo, entonces hemos bloqueado el lado izquierdo y por tanto estamos ventilando solamente el lado contralateral. En el C lo que ven es un bloqueador, es lo que les digo, si uno tiene un tubo convencional, ojalá del 8,5, pues yo puedo adelantar esto que es similar a un Fogarty. De hecho hay balones de Fogarty y hay bloqueadores que lo que me permiten es llegar y donde el paciente está sangrando, pues yo me posiciono ahí, hincho el balón y de esa manera bloqueo esa zona y ventilo por el otro lado. Y lo último, que es lo que les digo, que es el uso de broncoscopio rígido, que sobre todo estaría indicado cuando sospechamos o tenemos la evidencia de que el sangrado es de tipo tumoral y vemos que se puede hacer algo local, sobre todo. Y esto pues tiene la ventaja de que yo puedo a través del broncoscopio rígido también ir ventilando al paciente, puedo meter a través de esa cánula que es rígida un broncoscopio flexible para mirar. Tiene la limitación de que técnicamente es más difícil y es lo que les digo. Esto lo hace habitualmente el cirujano de tórax en ese hospital. El siguiente paso, ¿cuál será? Pues tratar de localizar la zona de sangrado. Por definición, por definición o por epidemiología, el 90% de las hemoptisis potencialmente mortales provienen de la circulación bronquial y es circulación de alta presión, por tanto, por eso pueden sangrar muchísimo y se pueden morir. El otro 10% viene de el mayor porcentaje, entre un 5 y un 7% de ese 10%, de circulación colateral aberrada. Ramas de la mamaria interna, ramas que no deberían de venir de la aorta, bueno, aberraciones, digamos, de la anatomía normal. Y un pequeño porcentaje viene de la arteria pulmonar, afortunadamente. Que la parte de la arteria pulmonar, si se rompe por un tumor o se ha roto por un aneurisma o por un procedimiento, puede sangrar muchísimo y exsanguinar al paciente rápidamente. Por tanto, en la medida de lo posible, lo que se tiene que hacer, o lo que debería hacerse para tratar de identificar si hay arterias anómalas, y además porque nos ayudará de una vez a tener diagnóstico también de qué está ocurriendo en el parénquima, será un angiotac de tórax, ¿vale? Esa es la idea. No quiere decir que eso condicione la realización de la embolización, sino que eso nos dará un poco más de información y que haremos lo posible para movilizar al paciente una sola vez, para que le hagan el angiotac y pase directamente al DIVAS. Por tanto, el intensivista o el neumólogo que está en la UBIR, en el momento en que le avisan de esta situación, debe coordinarse con el angiorradiólogo con la intención de hacer la embolización para esos pacientes que son hemoptisis potencialmente mortales o hemoptisis masivas o hemoptisis amenazantes. ¿Qué quiere decir esto? Que no, o sea, el TAC es para dar más información y movilizar menos al paciente, pero no condiciona que se haga la embolización. Si es claro, si es franco que un paciente tiene una hemoptisis potencialmente mortal, incluso si el angiorradiólogo lo decide, se puede ir directamente a hacer el DIVAS, que de todas maneras, el momento en que estén haciendo la prueba de angiorradiología, pues verán si hay extravasación de contraste, embolizarán y ya está, ¿vale? Pero que quede claro que el hecho de que no vean sangrado activo en el angiotac no quiere decir que el paciente no hay que embolizar, ¿vale? Porque el criterio es clínico. Y luego la broncoscopia. ¿Cuándo estará indicada la broncoscopia y si tiene o no tiene indicación? La broncoscopia, la idea es realizarla, hay que individualizar, hay que tener lógica. ¿Qué dicen la mayoría de guías? Que se debería hacer en las primeras 12 o 24 horas para localizar el sangrado si no lo hemos identificado y para limpiar coágulos. Todo depende. Si hay mucho sangrado y se ha conseguido contener, a veces hay que diferirlo un poco más y luego entrar por parte del gabinete con un equipo de crío y sacar los coágulos, o sea, congelarlos y sacarlos, ¿vale? Esto es para dar información adicional. Es decir, no hay a la fecha de hoy en los protocolos un protocolo que diga que es superior la broncoscopia a hacer el DIVAS. De hecho, el DIVAS sí que nos soluciona problemas, la embolización. Lo que es una prueba complementaria, ¿de acuerdo? Por tanto, no hay que correr a hacer una fibrobroncoscopia. La fibrobroncoscopia sobre todo nos ayudará cuando no sabemos de dónde está sangrando y si no se puede hacer una intubación selectiva, pues nos ayudará el broncoscopio para ello. Y a través del broncoscopio, ¿qué puedo hacer? Puedo instalar suero frío
puedo instalar epinefrina de manera tópica, y lo que les decía, puedo pasar un balón de Fogarty o un bloqueador bronquial, y de manera avanzada, en el caso de broncoscopia rígida, puedo usar láser argón o crioterapia en casos seleccionados que suelen ser pacientes con tumores que están sangrando. Y lo que les digo, estas son medidas que son con la intención de estabilizar, pero no es el tratamiento definitivo, porque el tratamiento definitivo se hará con la embolización, ¿vale? Entonces, la embolización de arterias bronquiales tiene una tasa de éxito del 60% hasta el 90%, dependiendo de las series. Por lo tanto, el promedio será más o menos un 85%. Y es la primera línea para limitar ese sangrado. Lo que consiste es sencillamente en ubicar la arteria que está sangrando y en meter allí material que puede ser o pegante o puede ser unas esferas o pueden ser unos coils, que son como unos alambres que ven ustedes ahí. ¿Qué complicaciones puede presentar el paciente? Puede irse parte de este material hacia la arteria que va en la parte central de la médula espinal y producir una oclusión de lo que se llama la arteria de Adam-Kiewicz, que lo que termina haciendo pues dejándonos al paciente con una lesión medular donde puede quedarse parapléjico. Esto hay que explicárselo a los pacientes, es muy poco frecuente, estamos hablando del 0.19 a 1%, pero cuando se presenta pues es devastador que un paciente entre caminando y luego quede en silla de ruedas. Entonces esto hay que informarlo y que nos firmen un consentimiento informado sabiendo que puede haber esa complicación. Y luego la cirugía se reservará para pacientes en los cuales se ha hecho 3 embolizaciones o más que no son efectivas. Entonces, en ese caso, o si hay un traumatismo severo donde hay un desgarro evidente que está produciendo el sangrado, pues tendrá que entrar el cirujano, ¿vale? Pero inicialmente haremos lo posible por hacer tratamiento con embolización, teniendo en cuenta que hasta el 30% de los pacientes a los que se les ha hecho embolización, pues hay que hacer una segunda embolización, ¿vale? Por tanto, el paciente que tuvo ese motivo amenazante, le hemos asegurado vía aérea, le hemos puesto un tubo grande en la medida de lo posible, lo hemos estabilizado dinámicamente y lo que les digo. Dependiendo de si pensamos que el sangrado es más periférico, que es lo más frecuente, hacemos lo posible por hacer la angioplastia y embolizarlo. Y si llega a recidivar, pues lo embolizamos, y si vemos que llevamos 3 procedimientos y no son exitosos, hablamos con cirugía. Si por el contrario hay un tumor obstructivo, pues en ese caso vamos hablando de una vez con los cirujanos para ver opciones y probablemente, pues si se puede hacer broncoscopia rígida, se puede utilizar láser o crioterapia. Luego tenemos el otro lado que es la vía no amenazante, ¿vale? Entonces eso será el paciente que nos llama, va sangrando algo, no cumple con los criterios, por lo tanto se tiene que quedar en urgencias, se tiene que tomar las mismas medidas que decíamos previamente, que se ubique de cúbito lateral del lado que está sangrando. Inicialmente, dependiendo de si parece que hay clínica infecciosa o no, pues colocaremos antibióticos. Esto teniendo en cuenta que si son pacientes con bajo riesgo, o sea, de tener un bicho sencillamente adquirido en la comunidad, pues una cobertura con citración acitromicina es suficiente. Por el contrario, si son pacientes con bronquiectasias que han ido haciendo varios ingresos, pues ahí hay un riesgo de que tenga gram negativos, por lo tanto utilizaremos tazocero levofloxacino. Y si vemos que tiene riesgo de MARS o de gérmenes resistentes, pues puede ser una opción de una combinación de carbapenémico con enezol. Hay que suprimir la tos, eso se consigue con opiáceos. Lo habitual es dar codeína, 28.7 miligramos cada 8 a cada 6 horas, y obviamente mirar si hay coagulopatías, ¿vale? Entonces, tengan en cuenta una cosa, que si un paciente está tomando antiagregantes, podemos hacer un recuento de plaquetas normales, pero las plaquetas no pegan. En ese caso, lo que se recomendaríamos es colocar un pool de plaquetas, sobre todo porque las plaquetas que tiene no son funcionales, para reemplazar esas que no son funcionales por plaquetas que sí sirven. Y el ácido tranexámico, cada vez hay más evidencia, el ácido tranexámico por vía sistémica pues es más propenso a generar trombos, entonces se prefiere que sea nebulizado, y lo que se hará será dar 500 miligramos cada 8 horas nebulizado durante 3 a 5 días, ¿vale? Se tolera bastante bien y no suele haber problema. Y por tanto tendremos entonces estos 3 escenarios, si es el paciente que está en urgencia de 16 a 24 horas, estable, sin sangrado activo, no requiere oxígeno, ese paciente podrá marcharse para casa con la intención de dejarlo ligado a la unidad de diagnóstico rápido, ¿vale? O si es un paciente que ya tiene bronquiectasias conocidas, pues dejarlo ligado
con la unidad de bronquiectasis. Si el paciente tiene hemoptisis persistente, es decir, sigue sangrando después de 24 horas, ese paciente requerirá un angioTAC. Y lo que se ha negociado con la gente de radiología es que se hará un TAC si es persistente en las siguientes 24 horas. Y hay que avisarle al neumo para que ingrese, porque el paciente no se puede ir a la casa sangrando. Y el otro, que ya lo comentamos, es el paciente que tiene que venir a cuidados intensivos o intermedios de la UBI, que habitualmente se hace cuando el paciente ya se ha embolizado. Y si tiene requerimientos bajos o moderados de oxígeno, pues irá a cama de intermedios. Por el contrario, si pues, está intubado y demás, pues irá a cama de UCI. Y están los pacientes de la C17 que son trasladados por hemoptisis amenazante habitualmente, y esos pacientes deben ser conocidos desde el principio por la UBI. ¿De acuerdo? Y eso es un lado, ¿vale? Entonces ahora la hemorragia alveolar difusa, que es otra historia distinta, ¿vale? Entonces, a diferencia del otro, esto no suele ser un sangrado focal, sino que suele ser un sangrado en diferentes zonas, porque el compromiso es de la membrana basal alveolo-capilar. Por tanto, se presenta con esta triada, que es hemoptisis, opacidades difusas, que se ve en la radiografía en el TAC como vidrio ilustrado, y anomalías del intercambio gaseoso importantes habitualmente. ¿Vale? Entonces, con esa foto, y ya luego hablamos de ciertas cosas, por ejemplo, con la imagen del TAC y demás, pues debemos de pensar que el manejo, sobre todo, digamos, inmediato o más próximo, además de dar la suplencia de oxígeno y demás, se va a centrar en el inicio de corticoides y del estudio autoinmune del paciente. ¿Cómo podemos hacer la confirmación de que es una hemorragia alveolar difusa? Entonces, lo que habitualmente se hace es un par de cosas. La primera de ellas es un lavado broncoalveolar. El lavado broncoalveolar, ¿qué ocurre? Cuando el sangrado es de origen de arterias bronquiales de origen sistémico, cuando uno empieza a lavar, pues la primera alícuota pues saldrá muy roja, y a la medida que yo lave más, pues saldrá cada vez más pálido. En la hemorragia alveolar difusa pasa exactamente lo contrario. Como el daño es alveolo capilar, cuando yo meto líquido es como si sencillamente quitara la capita de sangre que había ahí y voy a facilitar que sangre más. Entonces, la siguiente vez que lave va a salir más rojo, y la tercera vez va a salir todavía más rojo, ¿vale? Y eso es el hecho de que el líquido recuperado se vuelva cada vez más hemorrágico, es muy sugestivo de una hemorragia alveolar difusa. Y luego puedo mandar las muestras para que nos hagan eso que es la puntuación de Wolf, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? Que allí utilizan azul de Prusia para detectar hemosiderina, y entonces nos cuentan cuánto hemosiderófagos hay, ¿vale? Que es eso que ven ustedes ahí. Y nos dicen, si es mayor de 20, hay una reabsorción intermedia de hemosiderófagos; si es mayor de 100, hay hemorragia alveolar, sin duda, ¿vale? Causas habrán bastantes. Tenemos desde la capilaritis pulmonar, algo que llaman como la hemorragia suave o bland hemorrhagic, y el daño alveolar difuso. ¿De acuerdo? Dependiendo de eso, pues habrán diferentes patologías, pero si lo ven, suelen ser vasculitis, enfermedad de Gutt-Pasteur, el lupus eritematoso sistémico. En el caso de la hemorragia suave, pues trastornos de la coagulación, toxicidad por fármacos, hemosiderosis idiopática. Y en el caso del daño alveolar difuso, pues aquí tendremos el distrés, infecciones severas, toxicidad citotóxica, pero si ven en diagonal, cuando yo ya pienso en esto, casi todo se puede tratar con corticoides, ¿vale? Y lo que les digo, confirmamos con el lavado broncoalveolar, pedimos un panel urgente de ANCA, PANCA, CANCA, antimembranada basal glomerular, ANAS, factor reumatoide, un urinanálisis sobre todo para ver el telescopado de la orina. Luego hacemos una fase inmunosupresora si confirmamos que hay una hemorragia alveolar, que podemos hacer pulsos de corticoides que, dependiendo de la patología que sospechamos, serán pulsos grandes, incluso de 500 a 1 gramo por día, por 3 a 5 días, e incluso, obviamente eso consensuándolo con autoinmunes, se puede pensar en dar terapias dirigidas como ciclofosfamida o rituximab. Y en pacientes, pues definitivamente que están sangrando mucho, una cosa que se puede pensar es hacer plasmaféresis, e incluso si hay insuficiencia grave, pues entrar en ECMO de manera temporal mientras se soluciona esto. ¿De acuerdo? Y luego, esto lo verán cuando salga el protocolo, hay un anexo adicional donde nos sugieren cuáles son los hallazgos radiológicos que nos hacen pensar en vasos bronquiales o que el sangrado es por shunt de malformaciones, y si el daño o la lesión es directamente en parénquima o vía aérea, ¿vale? En vasos bronquiales, pues si hay arterias tortuosas,
En Schunze malformaciones, pues veremos racimos de vasos o los aneurismas de Rasmussen, perdón, en post-TBC. Y en parénquima y vía aérea, pues veremos una cosa que se llama el signo del menisco, que es sugestivo de un aspergiloma, o vidrio esmerilado con consolidación, que nos indica pues un área de hemorragia alveolar. Y listo. Las 4 reglas de la hemoptisis, pues definir el riesgo a partir sobre todo de la insuficiencia respiratoria y de la inestabilidad hemodinámica, tratar de poner al paciente al lado que sepamos o evidenciemos que está sangrando. La embolización es el tratamiento realmente definitivo que puede arreglar eso. Y lo otro es tener en cuenta que las medidas generales incluyen el uso de tranexámico nebulizado y ya está. ¿De acuerdo? Y esto es sencillamente al final de cuando vean el protocolo y ya salga, pues ahí salen los números de teléfono donde tienen que llamar desde urgencias y aquí tienen la bibliografía. ¿Vale? Muy bien. Dejamos esto aquí. Preguntas, dudas, aportes, aclaraciones que